Mateo capítulo 15, versículos desde el 29 al 39. Hoy terminamos este capítulo 15, precioso todo lo que estamos viendo de estos sermones, esta serie de sermones de Mateo. Ya son más de 70 sermones que hemos estado escuchando la palabra del Señor y está siendo de mucha bendición. Todavía sabemos que nos queda mucho más por ver, pero bueno, vamos a ver hoy este texto, Mateo capítulo 15, versículo 29 al 39. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo conmigo la exposición bíblica. Dice la palabra del Señor, versículo 29, capítulo 15, Evangelio según Mateo. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos disfrutando junto con nuestros hermanos. Ruego ahora por la predicación de tu palabra, que abra nuestro entendimiento, nos des luz para poder comprender las verdades universales junto con las implicaciones prácticas de este texto y de esta manera podamos ser edificados y crecer en la fe. Ayúdanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El hombre más compasivo de la historia. En los capítulos que hasta acá hemos visto de este precioso evangelio, vamos recibiendo bastante información acerca del carácter de Jesús. Sin duda, nunca debemos perder de vista que sus actitudes, su manera de hablar, su manera de obrar, sus ideas, su pensamiento, son en definitiva el retrato más completo que tenemos acerca de comprender cómo es Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir a la Biblia y especialmente Jesús nos muestra acerca de lo que es el carácter de Dios. El Evangelio según Juan así lo dice, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego Jesús mismo así lo afirmó cuando hablaba con uno de sus discípulos, allí en capítulo 14, versículo 9, diciendo: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No está diciendo que Él sea la misma persona que el Padre. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad, Dios el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, pero ambos son coiguales y por tanto todo lo que tiene que ver con el Padre tiene que ver con el Hijo. Las actitudes de uno estaban presentes en el otro. Ahora, entre todas las virtudes que hasta acá se han mencionado durante el desarrollo de este libro, pienso que hay una destacable. Claramente se destaca, entre otras, ¿no? Pero hay una que me llama la atención, que es su compasión. De hecho, se la menciona varias veces de manera explícita. En pasajes como capítulo 9, versículo 36, se habla de que Él tiene compasión. Capítulo 14, versículo 14, nuevamente se menciona a Cristo teniendo compasión. Incluso por lo que leemos también en el pasaje de esta tarde, aquí se vuelve a mencionar, que es la clave de este texto, como leíamos al comienzo, versículo 32, donde Jesús dice: tengo compasión. ¿Qué nos deja entrever esto? Bueno, que uno de los atributos de Dios es que justamente es compasivo. Él es un Dios compasivo. De hecho, esto no es ninguna novedad. Con Jesús se ve con claridad, pero ya el Antiguo Testamento mostraba que el Dios verdadero, el único Dios verdadero,
es un Dios compasivo. Allí en Isaías capítulo 54, versículo 8, por ejemplo, dice, Dios hablando a su pueblo, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. En capítulo 11, versículo 8 de Oseas, también el profeta habla y habla de parte de Dios, y es precioso, fíjese cómo Dios habla. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Así que es claro que del Antiguo Testamento nos mostraba que Dios es un Dios compasivo y es lo que mismo Cristo también nos revela de manera más plena durante su ministerio terrenal. Ahora bien, hablando ¿no? sobre la compasión de Dios, el famoso teólogo Luis Berkhoff, en su teología sistemática, define la compasión divina como que es el amor de Dios hacia aquellos que se encuentran en miseria o en dolor. Considera que el ser humano es una criatura que padece las consecuencias del pecado y que por eso se encuentra en una condición lamentable. Su compasión se fue mostrando en atender las necesidades de tantos y tantos que se fueron acercando a Él. En muchas ocasiones vemos cuando se habla aquí de Cristo teniendo compasiones justamente ante las necesidades, las carencias de las personas, carencias que están presentes evidentemente a partir de la caída, porque nunca fue el plan de Dios que el hombre reciba estas carencias, sino que ha sido a partir del pecado. El pastor John MacArthur brinda una descripción muy hermosa también acerca de este asunto de la compasión. Escuche, dice, el Dios de la Biblia es un Dios de compasión, sufre con los demás, siente el dolor y la tristeza que los aflige y trata de aliviarlos porque le preocupa profundamente el bienestar y la felicidad de ellos. Juan 3,16 dice MacArthur, podría traducirse así, de tal manera se compadeció Dios del mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice nuevamente luego, es la compasión divina por el ser humano la que desde el tiempo de la caída ha ofrecido el camino de regreso a Él. La compasión del Señor restringe su juicio y extiende su misericordia, dándole a la humanidad caída la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Es entonces en esta sección que se nos vuelve a describir a quien sin lugar a dudas es el hombre más compasivo de la historia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la encarnación de la compasión. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿para qué vuelve a mencionarlo Mateo? Bueno, porque entiendo que el apóstol en esta decisión de ir enseñando respecto a lo que caracteriza a un discípulo genuino de Cristo, bueno, nos brinda la descripción más excelente posible que podemos recibir de la clase de compasión que un creyente debe tratar de buscar. El día que usted diga, bueno, quiero ser más compasivo, ¿a quién debe mirar como ejemplo? Bueno, Jesucristo. Él es el ejemplo que seguimos, el modelo que seguimos para entender qué es ser alguien compasivo. Él tenía una compasión sin precedentes, una que se compadece de las miserias humanas y que trata de ayudar en lo que puede a aquellos necesitados que están justamente a su alrededor. Una compasión que se revela de manera perfecta en el Hijo de Dios. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la compasión del Señor por los necesitados es un modelo a seguir para los creyentes. Este es el tema. La compasión del Señor por los necesitados es un modelo a seguir para los creyentes. ¿Cómo es esa compasión? El texto va a brindar dos características que son las que vamos a ver esta tarde. ¿Está bien? ¿Me siguen bien hasta acá? Vamos a ver entonces la primera de esas características de esta compasión del Señor. La primera de las características es que esta compasión es cercana con los necesitados. Muestra cercanía hacia los necesitados. El pasaje arranca con unos eventos acontecidos cerca de la región principal donde Jesús se encontraba ministrando en ese tiempo. Lea allí conmigo nuevamente versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí.
Es probable que esta historia aconteció luego del encuentro del Señor con la mujer cananea, allí se acuerdan, en Tiro y en Sidón, capítulo 15, versículo 21 al 28, que fue el sermón anterior a esta serie. Eso lo sabemos porque el apóstol menciona que Jesús pasó, ¿no? Jesús de allí. Ese allí, evidentemente, podría referirse a la región de Tiro y Sidón. ¿Hacia dónde se movió Jesús? Bueno, nuevamente dice el texto, junto al mar de Galilea. Probablemente ya había pasado un tiempo y los fariseos le habían perdido un poco el rastro. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada que probablemente un poco para aliviar la tensión con los fariseos se había alejado a una región como la de Tiro y Sidón, donde no lo iban a seguir porque no era un lugar que a los fariseos les gustara ir a Tiro y a Sidón, que era una región netamente de gente pagana, con los cuales los fariseos no querían tener ningún tipo de acercamiento. Ahora, Mateo no nos contó el sitio exacto donde Jesús se para, pero por un relato paralelo, el Evangelio según Marco, podemos llegar a entender que se trataba de la región de Decápolis. Aparentemente él estaba en esa región. Esta zona, también Decápolis, estaba habitada principalmente por gentiles. No era muy distinta a la región de Tiro y de Sidón. Queda claro entonces que aunque Jesús, como dijimos la vez pasada, estaba más abocado en ese momento a ministrar a las ovejas perdidas de las casas de Israel, o sea, a los judíos, no por eso se apartaba completamente de los gentiles. Ya vimos en la sección pasada cómo ministró una persona gentil. Si bien el Mesías era reconocido como el rey de los judíos, y lo era, su reinado, vamos a ver que se iba a extender más allá de Israel, y por eso al final de este Evangelio Jesús da la comisión y la extiende ya no simplemente en Israel, sino a todas las naciones, cuando allí le dé la gran comisión y le diga, por tanto, id y haced discípulos ¿a dónde? A Israel, a la región de Israel, no, a todas las naciones, porque Él es el Señor sobre todos. Ya lo había demostrado en otras ocasiones también su preocupación y la extensión de su ministerio hacia los gentiles. Bueno, lo mismo queda retratado aquí en esta ocasión por lo que estamos viendo, donde Él está ministrando en esta región de Decápolis. En cuanto a la región visitada, Decápolis, un erudito nos pone en contexto para entender un poco de qué es esta región donde estamos. Dice este erudito, la región de Decápolis, donde Jesús acababa de llegar, se hallaba en el costado sureste del lago de Galilea. Decápolis significa 10 ciudades y deriva su nombre de las 10 ciudades-estados localizadas dentro de sus fronteras. Este territorio, de alguna manera independiente, estaba situado entre la región al norte, gobernado por Felipe el Tetrarca, y las regiones al sur y al oeste, gobernadas por alguien que ya sabemos, ¿no? Herodes Antipas. En estas ciudades y sus alrededores, los arqueólogos han descubierto las ruinas de elegantes anfiteatros, foros e innumerables estatuas y monumentos paganos en honor a los diversos dioses del panteón griego, que incluye a Zeus, Afrodita, Atenea, Artemisa, Hércules, Dionisio y Demetra. Bueno, vemos que era una región claramente pagana. Es allí donde el Señor decidió recalar temporalmente, así nos está contando la historia. Aparentemente en un monte de esa región Él decidió sentarse, o sea, establecerse por un momento. Lo que nos lleva a preguntar, ¿qué pasó entonces con Jesús allí en ese lugar? Bueno, el texto nos relata a continuación qué pasó cuando Él se sentó en aquel lugar. Dice versículo 30, lea conmigo. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Como ya venimos observando en los capítulos anteriores y también en este capítulo, la fama de Jesús se había extendido por muchas regiones circundantes. La gente enseguida lo identificaba. Por ende, cuando las personas de un lugar ya lo veían, enseguida se corría rápidamente la voz en los pueblos. ¿Saben que anda Jesús por acá? Y la gente sabía que sinónimo de que andaba Jesús era que podía hacer algo por la gente que era necesitada. Ya toda esa región no contaban con el internet ni nada de lo que tenemos ahora para saberlo rápido, pero de alguna manera era tanto la difusión que pronto Él andaba por una región y enseguida la gente se venía a donde Él estaba para ser tratado, para ser servido, ministrados por Él. Tal es así que Mateo nos cuenta que sin demora, aquí fíjense, dice, se sienta y ahí al toque
se le acercó mucha gente a Jesús. ¿Para qué se le acercó? Dice aquí el texto, para traerle a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Vemos problemas médicos de todo tipo, ¿no? Desde parálisis corporales hasta limitaciones físicas, como gente que le faltaba, aquí hice una mano, aunque podríamos decir que aquí el término manco, en esta porción podría referirse a cualquier clase de miembro físico perdido. O sea, puede ser una mano, podría ser un pie, podría ser media mano, o sea, deformaciones también incluiría, ¿no? Cuando habla esta palabra, porque no es muy específica, aunque acá se traduje como manco. O también gente que no podía ni ver ni hablar. Pero vemos también que venían con otros tipos de afecciones, por eso dice también muchos otros enfermos, no se determina diagnóstico para cada uno, ¿no? El apóstol no hace una lista minuciosa, no se pone a cargar en la lista cada uno de los tipos de afecciones. El punto que él quiere dejar en claro es que las enfermedades claramente eran complejas y de todo tipo, ¿está bien? Seguramente capaz que alguno con dolor de cabeza podía venir, pero acá vemos que es mucho más que un simple dolor de cabeza o un simple dolor de muela. Era gente que no veía, gente que no podía hablar, gente sorda, gente que le faltaban miembros, gente con parálisis, o sea, gente que la estaba realmente pasando mal y que no había manera de recibir ningún tipo de tratamiento para sanarse, porque no había nada de eso. Ahora bien, más importante que esto es cómo Jesús respondió ante esta situación. Versículo ahí como sigue, dice, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Es tremendo esto. Tremendo, ¿se imaginan, no? ¿Se imaginan esto? Más adelante nos vamos a enterar de la cantidad enorme de personas que habían venido al monte a buscar la ayuda de Jesús. Podemos adelantar que eran varios miles de personas. ¿Está bien? Ahora, siendo tantos, de algún modo básico, me imagino, se habrán organizado, tal vez en enorme fila, ¿no? Como pensaríamos nosotros, o tal vez no tanto, pero bueno, se armarían unos grupos donde familiares o amigos, ¿no? Sanos, gente sana, llevaban a sus seres queridos, personas cercanas, con estos problemas de salud, porque si no, no podrían llegar, si eran ciegos o si tenían parálisis, no podrían venir si alguien los traía. Entonces venía la gente, familiares con el enfermo, y entonces la cantidad de personas serían muchísimas. Quizás me imagino, ¿no?, que si serían filas así de cientos de personas aquí, ¿no? Como que, bueno, venían así a los pies de Jesús, Jesús los sanaba y bueno, ya se corrían y entonces otra persona de atrás pasaba, ¿no? Y así habrá estado pasando las horas, el tiempo. Vemos acá que se habla de 3 días, más adelante vamos a verlo. Claramente era mucha la gente y el tiempo de ministración. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? El apóstol lo declara de manera sencilla y enfática. Dice, lo sanó. No se nos dice cómo lo hizo, si tal vez los tocó, si oró por ellos, si tal vez a los ciegos les puso barro en los ojos, como hizo, por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 6, o si le tocó los oídos a los sordos, como hizo en Marcos capítulo 7, versículo 33. Eso no es algo significativo aquí para el apóstol, por eso no lo aclara, no es el punto. Pero lo que sí se informa es lo importante para el propósito de la enseñanza. Sea cual fuera la necesidad con la que la gente venía, sea cual sea lo enfermo que podían estar, Jesús la sanaba. A todas. No vemos que diga, bueno, quizás alguno. ¿Se acuerdan cuando vimos allí que él visitó Nazaret, que dice que ahí son algunos pocos, pero salvo en ese caso especial, aquí no queda duda de que todos los que venían con enfermedades, todos eran sanados. Todos. No hubo nadie que haya llegado en necesidad y que se haya ido con las manos vacías, o que se haya ido diciendo, Jesús no me quiso sanar a mí. No. Ahora, creo que pensarlo, ¿no? En todo lo que estaba pasando en ese momento, en la cantidad de personas. No sé usted, pero a veces uno lo hace como una película en su cabeza, ¿no? Y se pone a pensar cómo sería ese momento. Y yo creo que a mí me eriza la piel de pensarlo. ¿Se imagina usted? Un hombre, no sé, llegaría así como sin mano y así estaba y de repente se volvía y tenía una mano entera. Se puso a pensar en eso, lo que sería. O con un pie menos y de repente tenía un pie. O una mano, como vimos en un momento, ¿se acuerda? Una mano seca que estaba muerta y de repente la mano estaba de vuelta en funcionamiento. No sé, me imagino, tal vez un ciego de nacimiento,
pudiendo ser en aquel instante la primera vez que veía en toda su vida, o tal vez recobrando la vista después de mucho tiempo. Se lo imagina, a veces yo veo algunos videos de personas, ¿no?, que a través de algunos elementos de tecnología pueden empezar a escuchar por primera vez, o reciben una mano robótica con la cual pueden empezar a moverse, o que de repente pueden empezar a hablar, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero eso es todo artificial, a través de algún método artificial. Aquí era simplemente una sanidad y el cuerpo recuperado. Imagínense, ¿no?, un mudo por primera vez hablando en su vida. Un sordo de repente, ¿no? Ahí fue, Jesús lo sana y de repente empieza a escuchar, empieza a oír por primera vez y entiende lo que habla la gente. Gente que habiendo vivido en dependencia de otros a causa de estar cuadriplégicos, a partir de ese momento pudiendo disfrutar de una calidad de vida normal como el resto. Me imagino, no sé lo que habrá sido volver a su casa, capaz una casa que estaría organizada de un modo porque esa persona no se podía mover y de repente ahora volviendo a la casa teniendo que volver a reformular todo porque ahora esa persona sí podía moverse, sí podía andar como el resto. Yo me imagino, al pensar en esta historia, que la alegría se habría podido escuchar a kilómetros de distancia. ¿Se imagina, no? Si con mucho menos, no sé, anoche me pasó, había mucha gente con mucha alegría en la calle porque no se paraban las motos, no, y uno ese bochinche, ¿no? Y por nada, por simplemente tomar. Imagínense la alegría de la gente por ser sanada. No solo de la persona que era sanada, sino de la familia que la había llevado, que seguramente estaría muy angustiado de ver quizás toda una vida a una persona que uno ama, verlo con una limitación y de repente verse recuperado. La alegría que habrá sido ese momento para las personas. Los gritos de felicidad, las manos que tal vez se levantaban, glorificando a Dios. El gozo de miles viendo a sus seres queridos ser sanados habrá hecho que la algarabía sobre ese monte sea un tiempo impresionante. Estratégicamente Jesús buscó un lugar apartado porque había mucha gente alrededor gozosa de que de repente había recibido un milagro. Mateo no detalla, yo estoy haciendo como infiriendo, ¿no? Pero algo un poquito sí nos cuenta. Y creo que él quiere, ¿no?, mostrarnos como un pequeño pantallazo de lo que habrá sido ese momento, allí, versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y escúchate el final, y glorificaban al Dios de Israel. Nos cuenta aquí Mateo que la multitud, dice, se maravilló. El término se enfoca en un gran asombro. Seguramente muchos acudieron porque habían escuchado, che, ¿sabés que hay un tal rabino judío que se llama Jesús que sana a la gente? Y uno, ¿será que sí? Y no, sí, ¿cómo sabe? No, porque yo tenía a mi vecino que lo vi que antes era manco y ahora tiene la mano. No sé qué pasó, pero yo lo conocí toda la vida con una mano menos y ahora tiene una mano. ¿Y estás seguro? Sí, bueno. Y yo sabía que tengo mi tío que tiene, bueno, entonces, no sé, habrá sido gran asombro y seguro, como digo, habrán escuchado el ministerio de Jesús, pero fue seguramente hasta que sus propios ojos contemplaron el poder de Dios en acción, que ahí es como que les cayó la ficha, ¿no? El estupor, seguro que habrá sido tremendo. Sin duda que lo que estaba ocurriendo, como dice aquí Mateo, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, sobrepasaba para cualquiera de estas personas cualquier explicación natural o lógica. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Aparte vieron que Mateo es bastante enfático en no agregarle cosas, simplemente dice lo sanó, ¿no? No muestra un gran esfuerzo o griterío, nada, simplemente se iban ahí, no sé qué hacía, un cachito y ya está. ¿Y cómo puede ser? ¿Quién lo puede explicar? Que esta persona que no podía ver ahora puede ver. No lo podían entender. ¿Se acuerdan ustedes la historia del ciego del Evangelio según Juan? Cuando le preguntaron a un fariseo, ¿qué te hizo? No sé qué me hizo. Yo solamente sé que antes no veía y ahora veo, nada más, no sé. Bueno, eso es un milagro, algo que no se puede explicar de un modo natural. Pero hay algo más que el apóstol deja en claro aquí.
Si bien esto ya era impresionante, ¿no? Y imagínense, ¿no? Si ya un solo milagro podría ser impresionante, imagínense miles, porque ahí estamos hablando de un montón de gente, pero sobre todas las cosas de aquí la reacción, dijimos que evidentemente era una región de Decápolis donde estaba lleno de gentiles, de gente pagana, como estábamos viendo, pero fíjense cómo dice esta gente, dice que glorificaban al Dios de Israel. O sea, gente idólatra que hasta ahí solo se habían enfocado en adorar a sus dioses, reconocían el poder y la grandeza del único Dios verdadero, que es el Dios de Israel, como dicen ellos acá. Aquel al cual Jesús decía representar, en nombre de quien hablaba. Y que la gente identificó completamente. Y es interesante porque, ¿se acuerdan cuando vimos el anterior relato? Que allí en la mujer cananea lo identifica a Jesús como Señor, lo identifica como hijo de David, ella creyó en él, que era el Mesías. Ellos no hacen esto, pero no le atribuyeron que Jesús hizo esto por el poder de sus propios dioses. No dijeron, oh, el poder de Zeus vino sobre Jesús, o el poder de... No dice nada de eso. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, porque Jesús había dejado claro que todo lo que hacía era posible porque Dios, el Dios de los judíos, obraba por medio de él operando sanidades entre las personas. Un comentarista indica lo siguiente, escuche, como sabían que sus dioses paganos no podían realizar tales maravillas y que no habrían estado inclinados a realizarlas si hubieran podido, los habitantes de Decápolis glorificaron al Dios de Israel. No estaban totalmente conscientes de quién era Jesús, pero sabían que era judío y que servía al Dios de Israel, y glorificaron a su Dios en alabanza y temor reverente. La emoción y gratitud de ellos por ser sanados o por ver a sus seres amados y amigos sanados, hicieron que de manera espontánea alabaran al Señor. Ahora, una vez explicado y revisado, ¿no?, toda esta sección, nos queda reflexionar respecto a lo que el apóstol aquí está queriendo enseñar a sus propios oyentes al testificar esta historia. Le está contando esta historia a gente, una historia que ya pasó, porque, como siempre estamos diciendo, él testifica de cuestiones que ya pasaron para hablarle a su propia audiencia, que es distinta a la audiencia o a las personas presentes cuando la historia aconteció. ¿Qué vemos aquí en Jesús? Bueno, un Mesías que despliega todo su poder divino. Pero lo vemos que lo hace recibiendo con bondad a todos aquellos que se acercaban a él. Es precioso, si usted prestó atención, la manera linda, preciosa que Mateo dice, cómo los recibe. Dice, ponían a la gente a los pies de Jesús, ¿no? Como de manera preciosa y cercano a ellos. Él nos inquieta de que no sean parte del pueblo de Israel. No se molesta de recibir a tantos enfermos y que los pongan a sus pies. ¿Por qué? No, porque Él es cercano a ellos. No es distante como lo eran los líderes religiosos judíos, quienes supuestamente servían a Dios, aunque en verdad eran unos hipócritas. Ya hemos estado viendo que hombres hipócritas como los fariseos, los escribas, de ningún modo se acercarían a un gentil, a un pagano, mucho menos a alguien enfermo. De ninguna manera les hubieran prestado atención, ni se hubieran acercado. Pero Jesús sí. Jesús se preocupaba por las personas con necesidad y de acuerdo con su compasión les hacía un bien. ¿Qué quería expresar el apóstol? Bueno, como estamos viendo, que la compasión del Señor por los necesitados es un modelo a seguir para los creyentes. ¿Cómo es esa compasión? La primera característica que el texto presenta es que es cercana con los necesitados. Ahora, tal vez algunos pudieran pensar, pero yo no tengo el mismo poder de hacer lo que Jesús hacía. Por supuesto que no, es obvio. Los oyentes de Mateo tampoco. Así que tampoco estaba esperando que ellos hicieran los milagros que hacía Jesús. No es eso lo que se espera que hagamos. Pero sí es claro que Dios nos brinda a diario, y usted lo sabe, muchas posibilidades de poder ayudar a personas con necesidades genuinas. Eso seguro que le pasa a todos los que estamos aquí.
En algún momento alguien que tiene una necesidad, de la que sea, pero necesidad genuina al fin. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, seguir el ejemplo del Señor, ayudando en lo que podamos. Pero sobre todo, de acuerdo con esta sección, siendo cercanos a los necesitados. Porque hay que decir la verdad. Mucha gente hace cosas buenas por otros. Pero los cristianos no solo somos llamados a ayudar y asistir, hasta las asociaciones benéficas hacen esto, sino también a mostrar cercanía con quienes están en necesidad. No mostrando preferencia por quienes más nos agradan o nos pueden llegar a caer mejor, sino incluso cuando el necesitado es alguien con el que tenemos poco en común o que tal vez no nos sentimos tan a gusto. Pero hay algo más que vemos en Jesús que confrontaba seguramente a los oyentes de Mateo, que dijimos que eran probablemente muchos de un contexto o de un origen judío. La compasión de Cristo por estos gentiles logró que ellos hicieran algo que la nación entera no estaba logrando hacer. Jesús a través de su ministración estaba logrando hacer algo que la nación de Israel tenía que estar haciendo y que no lo hacía. Que al ser compasivo con todos en general, gente que no era del pueblo de Israel, alabara al Dios de Israel. Dios había dado esa misión a la nación de, a través de sus obras, que la gente viera y dijera, este es el Dios verdadero y no los nuestros. Pero Israel no había hecho eso. En vez de ayudar a los necesitados, incluso a gente extranjera, en vez de hacer eso, había levantado muros contra la gente extranjera. Se había distanciado de la gente por creerse que eran exclusivamente el único pueblo de Dios y que se iban a contaminar, y todo lo contrario. Entonces Jesús ahora de repente tomando la posta, por así decirlo, de lo que Israel tenía que hacer, estaba logrando hacer lo que Israel tendría que haber hecho, que a través de sus obras la gente, incluso del mundo, gente pagana, pudieran adorar y reconocer al Dios de Israel. Ahora bien, si bien actualmente a los cristianos no se nos identifica ya de la misma manera como lo hacían en aquellos años donde se da esta historia, del mismo modo tenemos una responsabilidad parecida. La gente va a conocer al Dios verdadero a través de hoy su pueblo actual, que no es Israel, sino que es la iglesia. La iglesia hoy es quien representa a Dios en la tierra. La pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer que incluso la gente del mundo exalte a Dios? La iglesia. La iglesia. La iglesia es responsable por mostrar a las virtudes de Dios al mundo, incluido obviamente su gran compasión. Es probable que quizás muchos a los cuales queremos afectar, ¿no?, para que les llegue el mensaje, de entrada no acepten el mensaje del Evangelio. Pero hay una realidad. Probablemente tu compasión y mi compasión por esas personas necesitadas dejarán al menos un camino abierto en el que podrán decir, esta gente no solo me predica el amor de Dios, también me lo muestran con su vida. Qué bueno, ¿no?, que sea así, porque digo, si tenemos que predicar el mensaje, claramente que sí, tenemos que esforzarnos, porque hoy muchos evangélicos no predican el mensaje de Cristo. Y debemos predicar el evangelio a las personas y explicarlo bien. Pero no solo debemos explicarlo bien, tenemos que vivirlo bien también. ¿De qué sirve que hablemos muy bien de la misericordia y de la compasión del Señor por los pecadores si nosotros no nos mostramos compasivos y misericordiosos con las personas, especialmente con aquellos que tienen necesidad? Hermanos, son incontables los testimonios de cómo un gesto compasivo de un creyente con alguien necesitado le abrió la oportunidad de poder presentarle luego el mensaje de salvación a esa persona. Por ende, que el ejemplo de Cristo nos modele en ese sentido.
La segunda característica de cómo se presenta la compasión del Señor, aquella que los cristianos deben imitar, es que esta compasión se interesa sinceramente por los necesitados. Dijimos que es cercana a los necesitados, pero se interesa también sinceramente por los necesitados. El texto prosigue mostrando lo que aconteció luego de esta administración tan grande de Cristo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. El Señor llama a los discípulos y les expresa algo que dijimos que es clave en este pasaje. Dice: tengo compasión de la gente. El término usado aquí, tengo compasión o tener compasión, es el verbo splagnisomai, se traduce como ser movidos en las entrañas de uno, como un sentir interior que mueve a alguien a hacer algo. Es esa conmoción interna lo que impulsa y genera esta acción. Eso fue lo que Cristo, dice aquí, experimentó. Es tremendo eso, ¿no? Verlo ahí identificando a Dios que se conmueve en sus entrañas por las personas necesitadas. Eso fue lo que Cristo experimentó y que lo llevó a hablar con los discípulos sobre algo que notó respecto a esta multitud. Tengo compasión. ¿Qué fue lo que lo hizo mover a esto? El texto dice que hacía 3 días que estaban ahí y que ya no tenían que comer. Tal vez se podría pensar en enviarlos a sus casas, pero no. Cristo dijo que no quería enviarlos en ayunas por temor a que se desmayaran en el camino. A pesar de que la multitud estaría más que contenta por la sanidad que habían recibido, ¿no le pareció al Señor un buen plan que se volvieran a sus hogares con las panzas vacías luego de estar 3 días con Él? Por ahí sabía que al estar así en ayunas, ¿no?, al caminar y algunos que vivían tal vez lejos se podían llegar a caer, a desmayar, ¿no?, que le bajara la presión por no poder comer. Sabía que más de uno podría desmayarse en el camino debido a la falta de alimento. Se había preocupado, como hemos visto ya, por las vidas espirituales. También tuvo compasión y sanó a todos los que estaban con problemas físicos. Pero aquí vemos que Jesús va más allá. Se preocupó incluso de las necesidades más básicas, como era el alimentarlo lo suficiente como para enfrentar el regreso a casa sin sobresalto. Hermanos, así de compasivo es el Señor. Incluso por ver eso, dice, bueno, pero hay que darle de comer, pues no se pueden ir así, ¿no? Y uno dice, bueno, qué bueno, Señor, pero el problema es que son un montón, ¿no? Pero bueno, a continuación se nos refleja aquí la respuesta a los discípulos, que abre camino entonces un nuevo milagro de Jesús. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como vemos, nos encontramos con una nueva alimentación milagrosa. Ahora, es interesante porque se han generado varios debates teológicos en cuanto a esta historia. ¿Por qué se ha generado debate? Bueno, porque algunos afirman que podría tratarse de una nueva versión o una paralela del relato anterior en el mismo Evangelio con la alimentación de los 5.000 hombres. Tiene como ciertas similitudes, allí que está en capítulo 14, versículo 13 al 21. Escuche, ¿cuál es uno de los principales problemas que los críticos liberales le achacan a este pasaje, al punto de que los críticos liberales niegan la veracidad de este pasaje? Bueno, el hecho de que aparentemente los discípulos estuvieran dudando del poder de Cristo para multiplicar alimento, cuando, de acuerdo con la progresión del texto, ya habían observado en otro momento la capacidad del Señor de producir milagrosamente comida para alimentar incluso hasta más personas, por el anterior fue de 5.000. ¿Cómo es posible entonces que hayan mostrado duda de cómo alimentar a toda esta multitud? Bueno, los liberales indican que eso demuestra que hay contradicción en el Evangelio según Mateo, lo cual puede indicar que no todo lo escrito aconteció de verdad. Bueno, esto es un error, una falacia. Tiene que ver con los críticos liberales y su incredulidad, ¿no? Que son gente que no
no ama a Dios de verdad. Los eruditos conservadores responden, ¿no? Encuentran varias posibles soluciones, las cuales creo que responden bastante bien al escepticismo de la teología liberal. Pero antes de revisar eso, vamos a ver algunas posibilidades de esta pregunta que se hacen, que debe quedar claro que se trata de un evento completamente diferente al otro, y que no hay duda de eso, por más que se lo ponga en tela de juicio. Primero que nada porque Mateo mismo indica condiciones de contexto diferentes al anterior pasaje. Si decimos que son dos eventos diferentes, es claramente porque Mateo cuenta que son dos textos diferentes, y como la palabra de Dios es inspirada por Dios, no puede tener errores. Mateo no puede haber mentido porque Dios no puede mentir. Y si Dios inspiró la Escritura, todo lo que está aquí es verdad. Amén. Amén. Claro, diga amén. Todo lo que diga la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es inerrante. ¿Está bien? Tenemos que defender esa verdad de aquellos que se levantan y quieren decir que no. La región podemos ver que es distinta. Aquí estamos hablando de que esto ocurre en Decápolis, y en el caso anterior aconteció en la región cercana a Betsaida, allí como vemos en Marcos capítulo 6, versículo 45, de la alimentación de los 5.000. La cantidad de hombres difiere. Acá se nos testifica que eran 4.000 hombres, y la vez anterior vemos que eran 5.000, así que no es la misma ocasión. Acá se les pide que se sienten en tierra, mientras que en el relato anterior se tenían que recostar sobre la hierba. Hay una diferencia ahí, lo que indica un suelo y una estación del año diferente. Por eso aquí en este momento ya hay tierra y no hay vegetación, porque evidentemente está en una época del año donde la vegetación no crecía tanto. La cantidad de elementos usados inicialmente discrepaba también. Acá eran 7 panes y unos pocos pececillos, cuando en la ocasión anterior se habla específicamente de 5 panes y 2 peces. Hasta el tiempo de estadía de las personas no era el mismo. En la ocasión previa había transcurrido, ¿se acuerdan?, todo un solo día de administración de Jesús, y al llegar la noche acontece el milagro, y aquí vemos que hay 3 días que hacía que estaban con él. Incluso, es interesante, quizás en nuestro idioma no lo vemos, hasta las canastas o las cestas usadas para repartir no eran iguales. En el primer caso, las cestas usadas eran unas más pequeñas, unas que eran casi como una canastita individual. La palabra allí en original es cofinos. Ahora, en esta historia, las canastas eran mucho más grandes. Spuris es la palabra, distinta, porque eran canastas que acostumbraban a usar los gentiles. Justamente estábamos en una región de gentiles, como los que están presentes en el relato, y era una canasta completamente distinta. La otra dijimos que era algo más individual. Aquí era una canasta mucho más grande, muchísimo más grande, tan grande que hasta podría caber un hombre. Muy interesante, fíjense que en Hechos 9:25 dicen allí, hablando de Pablo, dicen: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo ¿en qué dice? En una canasta. Bueno, aquí canasta es spuri, la misma que tenemos en nuestro texto. Es una canasta muy grande como para que se pueda poner dentro un hombre. Por ende, que haya habido diferencia entre las canastas, en la primera fueron 12 canastas y aquí 7. Uno diría, bueno, lo que se juntó en este caso fue menos, porque, bueno, había gente con mucho más hambre, estaban 3 días sin comer. No, todo lo contrario. Aquí dejan claro que lo que sobró fue más, porque aunque eran menos canastas, eran muchísimo más grandes, así que lo que sobró era mucho más cantidad. Así que no hay duda de que Mateo está relatando 2 eventos distintos. Ahora, dicho todo esto, todavía queda la duda. ¿Por qué entonces le dicen a Jesús, los discípulos, ¿de dónde tenemos nosotros tanta comida para alimentar a esta multitud? ¿Cómo responder a los que dudan de la verosimilitud de esta historia? Bueno, las respuestas que se podrían considerar al menos, hay otras, pero creo que hay 3 que pueden ser bastante sencillas, alguna más atendible que otra. La primera de las respuestas es que podría ser que la realidad es que los discípulos todavía siguieran combatiendo con la incredulidad y se encontraban dudando respecto a la posibilidad de cumplir con lo que el Señor quería, de alimentar a toda esta gente. En mi humilde opinión, esta creo que es la menos probable. La segunda respuesta podría ser es que el hecho de que detrás de esta declaración de los discípulos
se podía mostrar ciertos reparos todavía con el hecho de asistir y alimentar a tanta gente de origen gentil. Es como que supieran que Jesús podía hacer algo, pero como eran gentiles, trataban de decir, no tenemos para tanto, ¿no? Que en comparación era distinto en la ocasión anterior, cuando lo más seguro que podrían tratarse los 5.000 hombres, el primer relato de la mayor cantidad de gente judía, en lo cual no tendrían tantos reparos de darle de comer. Bueno, podría ser una opción. La tercera, pienso que la más probable, es que ellos volvían a dejar en claro una realidad que era tan cierta como la vez anterior. Ellos no disponían de los recursos suficientes para alimentar a tanta gente. Habían visto a Jesús hacer un milagro tiempo antes, pero eso no quitaba de que seguían siendo dependientes de que el Señor desplegara su poder milagroso, haciendo justamente como en su momento, con poco hacer mucho. De hecho, no vemos de entrada a Jesús advirtiendo que iba a hacer un milagro como en aquella ocasión, sino afirmando simplemente su preocupación de que no se fueran sin comer. Por eso podríamos decir que al decir Jesús, no tenemos tanta comida para alimentar a esta multitud, era una manera indirecta de afirmar y decir, Señor, si tu preocupación es que esta gente se alimente para no desmayar en el camino, vamos a necesitar que hagas algo extraordinario de nuevo, ¿no? Quizás no quisieron decirle hace un milagro de entrada, pero con esto estaban dando vuelta a decir, bueno, necesitamos de vos, Señor, tanto como en la anterior ocasión. Esta opción pareciera ser la más segura, ¿no? Sin ser dogmático, porque podría ser también alguna otra. Ahora, ante la imposibilidad mencionada por los discípulos, esto es lo importante, es que entonces Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Ellos le respondieron, 7 panes, unos pocos pececillos. Es ahí que les manda Jesús a todos a recostarse en la tierra. Sabemos que puede ser que se hayan organizado por grupos, aquí no habla mucho de esto Mateo. En lo que sí vemos igual que en la anterior ocasión, porque esto era una costumbre judía, era dar gracias y partir los alimentos, esa era una costumbre judía, para luego entonces hacer algo sencillo, dárselo a los discípulos y los discípulos dárselo a la multitud. Nuevamente, ¿qué aconteció? Otro milagro impresionante. Nuevamente, no vemos detalles, no vemos cómo se cuenta. Mateo no está interesado en querer hacer más espectacular la historia, pero queda claro que vuelve a ocurrir otro milagro. No solo porque creó alimento de la nada, porque de alguna manera tuvo que hacer que este pan y este pez se multiplicara y seguir haciendo comida que estuviera cocinada para que todos pudieran comer. Lo más extraordinario es que, dice aquí el texto, que comieron todos y se saciaron, e incluso llegaba a sobrar, al punto que juntaron 7 canastas llenas de los restos de la comida que sobró. Mateo especifica que el número de los presentes que participaron en esta comida eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fácilmente podemos identificar que el número total no bajaría fácil de los 20.000 personas, quizás mucho más que eso. ¿Cómo quedaron todos? Satisfechos. No como diríamos nosotros, pipones. Quedaron todos contentos, comieron. Imagínense que estaban 3 días sin comer, estarían con bastante hambre, mucho más hambre seguramente que las personas de los 5.000, porque aquí son 3 días sin comer, y estaban todos satisfechos. A nadie le faltó comida. Es muy extraordinario porque vinieron con sus cargas ante el Señor y se volvieron bendecidos de varias maneras, recibiendo probablemente mucho más de lo que pensaron recibir, ¿no? Así es nuestro Señor, muchas veces, ¿no? Nos da mucho más de lo que pensábamos recibir cuando acudimos a Él. Terminada la tarea entre los gentiles, Mateo afirma que Jesús se dispuso a continuar su ministerio en otra región. Entonces, despedida a la gente, dice el versículo 39, entró en la barca y vino a la región de Magdala. No se sabe a ciencia cierta el sitio exacto geográfico de esta región mencionada, pero se supone que debería estar dentro del rango del mar de Galilea. Como vamos a ver en próximas secciones, estamos llegando a un punto decisivo en el relato, en el cual los fariseos van a seguir mostrando oposición a Jesús, donde se va a escuchar una declaración clave en el libro. Estamos viendo que Mateo está poniendo como protagonista a Pedro, y Pedro va a decir una cosa impresionante, ya lo vamos a ver. Y también vamos a ver al Señor ya revelando de manera más clara el plan que había venido a cumplir en este mundo. Pero
Vamos a verlo en las próximas secciones cuando empecemos capítulo 16. Habiendo revisado lo que restaba de esta sección, nos queda por preguntarnos qué es lo que Mateo quería enseñar a sus propios oyentes al testificar esta historia. Bueno, pienso que sin duda lo más notorio en el pasaje es volver a notar la compasión del Señor. Aquí ya mencionado de manera más explícita. Él dice, tengo compasión. No solo sanando a los enfermos, sino también haciendo un milagro impresionante. Ahora ya, no solo con los enfermos, sino con toda la multitud, porque los que comieron fueron los que habían venido enfermos y los que habían venido sanos. Todos son alimentados. Para toda la multitud, pero que si vemos, se trata de subsanar una necesidad más básica. Él comprendía que esta multitud no solo necesitaba sanidades, sino también el ser alimentados. Podría haberles dicho el Señor, ya lo sané, ahora bueno, ya está, no pida más nada, ¿no? Era lo que ustedes querían, y lo hice. De hecho, ninguno de ellos, al menos el texto menciona que le digan, Jesús, danos de comer. Nadie dice nada. Pero él, Jesús, siendo plenamente consciente de que habían pasado 3 días sin comer, de que estaban lejos de algún lugar para abastecerse de alimento, fue mucho más allá en su preocupación, viendo la manera de que se fueran con el estómago lleno. Yo no sé vos, pero yo a veces en algunas cuestiones soy medio despistado, ¿no? Me doy cuenta de algo que necesita la gente y otras cosas no me doy cuenta. Y gracias a Dios, ¿no? Que tengo a mi esposa, me dice, pero Ser, hay que darle comer. Y yo decía, oh, pero qué eso, sí, y sí, obvio que importa, si tenés razón, no lo había pensado, ¿no? Y nosotros a veces quizás vemos cierta necesidad y hay cosas que por ahí, por descuido, o vaya a saber por qué no nos damos cuenta, Jesús estaba atento a eso. Fíjense que ninguno de los discípulos dijo, Jesús, ¿qué vamos a hacer hace 3 días? No, Jesús dice, él toma la iniciativa y dice, me preocupa. Quizás alguno puede decir, pero Jesús, no te preocupes, se van recontentos, lo que menos van a pensar en la comida, no, pero Jesús dice, sí, se van a ir contentos, pero están sin comer 3 días, mirá si se desmaya alguno en el camino. No sé si logran notar esa preocupación. No es que simplemente hizo algo porque hayan venido a él con problemas, es que estando cerca de ellos, se daba cuenta de que si no hacía algo más, muchos le iban a pasar mal a su regreso. ¿Qué nos deja entrever esto? ¿Qué es lo que Mateo quiere hacerles notar a sus propios oyentes de la actitud de Jesús? Pienso que el mismo concepto clave, la compasión del Señor por los necesitados es un modelo a seguir para los creyentes. ¿Cómo es esa compasión? La segunda característica que el texto presenta es que se interesa sinceramente por los necesitados. Se preocupa en serio, se pone a pensar, analiza, ve más allá, se involucra. No hace algo bueno porque es lo que se espera y ya. Se involucra en la vida de otros, en las circunstancias que otros están padeciendo, no por curioso o por metido, sino porque quiere tratar de ayudarlos. No porque es chismoso o porque, bueno, quiere estar en todas las cosas. No, se involucra en la vida de los demás porque cuando ve que surge una necesidad, quiere ayudar, quiere hacer algo. Es más que simplemente reaccionar ante una necesidad, es ser proactivo a buscar alguna necesidad para tratar de suplirla. Eso es interés sincero por los necesitados. ¿Por qué lo hace? Porque eso es lo que hace la compasión. Se preocupa de verdad por las necesidades de los demás. No de un modo superficial, sino de corazón. Ese es el modelo que Cristo dejó a sus discípulos y por eso es necesario seguir su ejemplo. Ahora, creo que es bueno reflexionar en todo lo que hemos visto en esta tarde, hermano. Pienso que Mateo brinda este testimonio porque entendió que la compasión de Cristo por los necesitados no solo debía servir, obviamente que él aprendió en ese momento la lección, entendió cómo era su Señor y él dijo, yo tengo que ser igual, pero entendió que esto era algo no solo para ellos, sino para todos aquellos que se identifican como discípulos de Cristo. El obrar entonces del mismo modo que el Señor, de acuerdo a las propias posibilidades que tenemos. Y quiero ser claro con esto, hermano. Es evidente que no podremos llegar a realizar las mismas obras de Cristo.
Ninguno de nosotros puede multiplicar milagrosamente comida para dar de comer a multitudes. Hay alguna hermana que la tienen clara como para hacer que el guiso rinda un poco más, pero eso no es un milagro, es simplemente una buena capacidad que tiene esa hermana. Pero aquí estamos hablando de un milagro. Ninguno de nosotros puede usar un poquito de alimento para dar de comer a 20.000 personas. Tampoco se nos ha conferido poder de lo alto para sanar a tantos como solo Jesús lo hizo. De hecho, los mismos apóstoles sí tuvieron autoridad para sanar enfermos de una manera especial, pero siempre lo hacen ellos en el nombre de Cristo, no conforme a un poder inherente en ellos mismos. Los apóstoles dejan claro, por ejemplo, allí en capítulo 3 de Hechos, versículo 6, dice, mas Pedro le dijo allí a una persona con necesidad, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o sea, por el poder de Él, no por mi poder. Por el poder de Él, entonces te digo, levántate y anda. Versículo 11 de ese capítulo dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poniendo los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? No fue por nosotros, por nuestro poder, es por el poder de Cristo, actuando a través de nuestras vidas. No sé si notan la diferencia. Dice luego más adelante Pedro, y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que ni siquiera los apóstoles, que también realizaron hechos y milagros, ellos se llamaban o se atribuían poderes especiales, sino que lo hacían en nombre de Cristo. Por ende, entonces, el ejemplo de Jesús no se enfoca en eso. No está diciendo, bueno, salí acá y empezá a sanar gente. No va a pasar, porque no te ha dado esa autoridad el Señor. Y si no es eso, entonces la pregunta es, ¿en qué entonces deberíamos ser como Él en cuanto a lo visto en el pasaje? Bueno, yo considero que en lo que sí podemos imitarlo y en lo que cada uno de nosotros debería poder crecer es en tener un corazón como el de Cristo. En eso sí. Fíjense cómo, por ejemplo, vemos aquí a Pablo hablando de un discípulo suyo, ¿no? Timoteo. Fíjense lo que dice Pablo de Timoteo, que creo que es el punto, y aquí vemos en Timoteo un corazón parecido como el de Cristo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, mire, escuche, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí tenemos a un Timoteo, a una persona como cualquier otro creyente que claramente había desarrollado esta compasión de Jesús, al punto que Pablo dice, es alguien que muestra a Cristo porque se interesa realmente, sinceramente se interesa por ustedes. ¿Se ve eso? No sé si usted lo nota. Este es el punto que Mateo quiere mostrar y que busca que cada uno de nosotros tenga este tipo de corazón. Por otro lado, creo que la sensación que experimentaron los discípulos en ese momento ilustra lo que a veces nos pasa a nosotros. Vemos tantos necesitados a los que anhelamos ayudar. Vemos que como que nuestros recursos son como estos 7 panes y unos pocos pececillos tratando de alimentar a 4.000 y nos damos cuenta de nuestra incapacidad natural. Bueno, déjame que no es extraño sentir esto. El punto es que de algún modo el texto de hoy nos alienta a no tratar de solucionar cada necesidad a nuestro alrededor, sino esforzarnos por tratar de ayudar, sea poco o sea mucho, pero siempre en dependencia del Señor. Pidiendo que Él nos pueda proveer para poder ayudar a otros y confiando en que en muchas ocasiones Él nos puede brindar esos recursos para suplir a los necesitados. Dios evidentemente, hermano, no pide que demos lo que no tenemos. Pero eso nos quita de lo que sí podemos ir desarrollando a diario, que es un corazón cada vez más compasivo. No tenemos excusa para eso.
No podemos decir, no, es que no puedo mostrar mayor interés sincero por los necesitados. ¿Cómo que no? Claro que podemos. Su Espíritu Santo está en nosotros. Todo lo que necesitamos para crecer en la vida y la piedad nos ha sido otorgado. Y como si no fuera poco que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior y todas las cosas que necesitamos para crecer en cada área, el mismo Señor Jesucristo nos ha mostrado ejemplo para que podamos imitar. Tenemos el poder para poder crecer en esto y tenemos al ejemplo precioso que deberíamos seguir. No hay excusa para eso, hermanos. Que Dios nos guarde del egoísmo. Muchas veces la lucha que tenemos es que no somos tan compasivos como debiéramos porque nos enfocamos más en nosotros mismos, en nosotros. Y las necesidades parecieran que son solo las nuestras las que importan. Nos cuesta considerar a los demás, ver la necesidad de otros. Como decía hace un ratito, a veces soy un tanto despistado, pero muchas veces los creyentes supuestamente dicen que son despistados, pero en realidad son mezquinos, muy mezquinos, muy poco compasivos. Diciendo, bueno, Señor, preparame una oportunidad para ayudar. Y las oportunidades les pasan por delante de su vista y ni una sola vez extienden. Los apóstoles entendieron muy bien esta lección. Ellos entendieron y dijeron, ¿cómo se puede decir que amamos a los demás si no somos compasivos cuando está a nuestro alcance poder hacerlo? El apóstol Juan, en su primera carta, me gusta como dice la Nueva Versión Internacional. Mire, 1 Juan 3:16, Nueva Versión Internacional, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, ¿y qué dice aquí el texto? Y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, dice Juan, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, con sinceridad. Mostrar compasión por los necesitados, entonces, no es solo algo que no es imposible, sino algo esperable en los creyentes. Los creyentes, por definición, debieran ser compasivos a la luz de toda la compasión que han recibido. Pero creo que hay que prestar también atención a otro asunto. Cuidado, hermanos, con la hipocresía de tratar de mostrar una compasión que no sea sincera. Hay muchos cristianos incluso que hacen buenos actos de compasión, pero solo para ser reconocidos o hasta para ganar buena reputación. O más enfocado en aquellos tal vez que les caen mejor. Bueno, no es lo que Dios quiere. Por supuesto que es bueno que puedas hacer actos compasivos por la necesidad de alguna persona cercana a vos, a alguien que aprecias mucho. Pero no debería frenarse ahí solamente. No es lo que Dios quiere. Jesús fue compasivo, como vimos en este pasaje, incluso por personas que ni siquiera tenían entendimiento suficiente respecto a quién era Él. ¿Ayudó compasivamente a la mujer cananea que lo reconoció como Mesías? Sí. Pero ayuda aquí un montón de personas, más de 20.000, que ninguno dijo, vos sos el Mesías. Ninguno. Simplemente adoraron al Dios de Israel, pero no muestran una fe genuina. Pero así todo hace algo por ellos. ¿Por qué? Porque eso es compasión también. Incluso hacer bien por alguien que tal vez no te lo agradezca
o con quien no tengas ningún tipo de afinidad. Jesús lo dice en Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No está diciendo Jesús que está mal tener un tiempo en una celebración con gente conocida. Lo que está diciendo es que tu compasión se vea más allá de aquellos que te pueden retribuir. Hacerlo incluso por gente que nunca te lo va a poder recompensar. Un pastor cristiano conocido escribió lo siguiente en uno de sus libros. Me pareció interesante, escuche. Instintivamente tendemos a limitar a quien ayudamos. Lo hacemos por personas como nosotros y por quienes nos agradan. Jesús no acepta eso. Al mostrar a un samaritano ayudando a un judío, Jesús no podría haber encontrado una manera más contundente de decir que cualquiera que esté necesitado, sin importar su raza, ideología política, clase social o religión, es nuestro prójimo. No todos son nuestros hermanos en la fe, pero todos son nuestro prójimo y debemos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué esto honra al Señor? Porque muestra de manera más precisa cómo es el carácter de Dios, que como sabemos es misericordioso y compasivo con justos y con injustos, con malos y con buenos. Algo de eso Jesús lo dejaba entrever en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Oíste que fue dicho, Mateo 5, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, que podamos seguir entonces las pisadas de Cristo también en esta área. Jesús decía allí también en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No quiero terminar sin hablarle a aquellos que están sin Cristo. Si en esta tarde, amigo, amiga, has podido oír el Evangelio, y si has escuchado que el Señor te llama a que vengas a Él, es porque Él es compasivo, Él es paciente. Porque como dice 2 de Pedro 3:9, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por esa misma compasión y misericordia por vos que ha dado un camino para que puedas recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Ese camino es Jesús. Es el único posible porque solo a través de Él podemos llegar a Dios. Querido oyente, tus pecados te están llevando por la senda de una condenación eterna en el infierno, de la que no te podés librar por tus fuerzas o tu vida moral, o porque tal vez tus familiares, queridos jóvenes, jovencitas, son cristianos, entonces ellos me van a llevar. No te pueden llevar. Vos tenés que arreglar tus cuentas con Dios. La justicia de Dios demanda una justicia perfecta, una que ni vos, ni yo, ni nadie posee en sí mismo. Pero el Evangelio proclama que esa clase de justicia para ponernos a cuentas con Dios está en su Hijo y a disposición de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en Él para salvación. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo me queda preguntarte, ¿qué harás, querido oyente? ¿Seguirás aferrado a tu propia justicia que no te puede salvar? ¿Tratarás de seguir ganándote tu entrada al cielo por tus obras, que es imposible? ¿O vendrás a Cristo reconociendo tu bancarrota espiritual y rendiendo tu vida a Él? Te animo a que pienses en esto último y respondas adecuadamente a su llamado.
Vení a Cristo, por favor. No lo pospongas más. Oremos.